A ver, la Segunda República Española a menudo se habla de ella como un sueño, ¿no? Un sueño de modernidad que duró pues menos de una década. Fue un experimento democrático súper ambicioso que prometía, nada menos, que transformar un país entero. Pero el final fue trágico. Acabó en una de las guerras civiles más devastadoras del siglo XX. Así que hoy vamos a intentar desgranar eso, vamos a ver cómo se llegó a ese punto. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un sueño democrático acabe en una guerra civil tan brutal? Bueno, para intentar responder a esto, lo primero es mirar un poco hacia atrás. Hay que entender qué había justo antes de la República y por qué tantísima gente anhelaba un cambio. Vamos a empezar por ahí. Vale, pues antes de la República, en España, teníamos una monarquía, la del rey Alfonso XIII. Pero ojo, no nos imaginemos un reinado tranquilo y estable, para nada. De hecho, para entender por qué nace la República, es clave fijarse en todas las grietas que tenía ese viejo sistema, grietas que ya estaban a punto de hacerlo saltar por los aires. Es que el sistema monárquico llevaba ya décadas en crisis. Vamos a ponernos en situación. Por un lado, el golpe moral tremendo que supuso perder las últimas colonias en el 98, Cuba, Filipinas. Por otro, una inestabilidad social y económica que no paraba de crecer. Añadimos a la mezcla una corrupción que estaba por todas partes. Y para rematar, el propio rey apoyando una dictadura, la de Primo de Rivera. O sea, el cóctel era explosivo. La crisis mundial de 1929 fue simplemente la gota que colmó el vaso. El descontento ya era insostenible. Y entonces el cambio llegó, y de una forma bastante inesperada, la verdad. Todo empezó con unas simples elecciones municipales, en abril de 1931. El resultado fue una victoria aplastante para los partidos republicanos en las grandes ciudades. La reacción fue inmediata, la gente se echó a la calle de forma masiva, celebrándolo. Y el rey Alfonso XIII, viendo lo que se venía encima y, según sus palabras, para evitar una guerra civil, decidió abdicar y marcharse al exilio. Y así, de repente, de una manera bastante pacífica y desde luego muy popular, nacía la Segunda República. Claro, con la monarquía fuera de juego se abría una página en blanco, una oportunidad única. Y el nuevo gobierno republicano no quería un simple cambio de caras, no. Su ambición era muchísimo mayor. Querían transformar España de arriba a abajo, convertirla en una democracia moderna, al nivel de otros países europeos. Y las reformas que se pusieron en marcha fueron, bueno, para la España de la época, auténticamente revolucionarias. Pensemos, por primera vez en la historia, las mujeres podían votar. Se reconoció la autonomía de regiones como Cataluña y el País Vasco, algo que hasta entonces era un tema casi tabú. Se separó la Iglesia del Estado, se legalizó el divorcio, imaginemos lo que suponía eso. Y en lo social, se establecieron derechos laborales básicos como la jornada de 8 horas, y se apostó a lo grande por la educación pública, construyendo miles de escuelas. Era, en fin, una visión de futuro para el país. Y claro, detrás de todos estos cambios había nombres y apellidos, personas, figuras como Clara Campoamor, por ejemplo, cuya lucha incansable por el voto femenino se convirtió en todo un símbolo de este nuevo impulso modernizador. Pero claro, esta ola de modernización no le sentó bien a todo el mundo, ni mucho menos. La sociedad española estaba profundamente dividida, y cada una de estas reformas, que para unos eran un avance, para los sectores más conservadores eran una auténtica amenaza. Esto despertó una resistencia feroz y no hizo más que avivar tensiones que llevaban ahí mucho tiempo. Y aquí es donde nos encontramos con la gran paradoja. Si el programa era tan progresista, tan avanzado, ¿qué fue lo que salió tan rematadamente mal? Pues bien, una de las respuestas clave, quizá la más importante de todas, no estaba en las ciudades, sino en el campo. La reforma agraria. Ese fue el gran campo de batalla. La idea era intentar resolver una injusticia histórica, que era la pésima distribución de la tierra. Se buscaba expropiar esas fincas enormes y mal explotadas, los latifundios, para dárselas a los campesinos sin tierra. Sobre el papel, el objetivo era noble, pero el resultado, como dicen las fuentes, fue un rotundo fracaso. ¿Por qué? Porque enfureció a los grandes terratenientes, que perdían sus tierras, pero tampoco llegó a satisfacer las esperanzas de los jornaleros. El resultado, el campo se convirtió en un auténtico polvorín. Y claro, esa polarización tan bestia que se vivía en el campo no era algo aislado. Era, en realidad, el reflejo de lo que estaba pasando en toda España. La tensión política llegó a tal punto que ya no había marcha atrás. El enfrentamiento parecía cada vez más inevitable. Y llegamos a 1936, un año vertiginoso. Pasan muchas cosas muy rápido. En febrero, la coalición de izquierdas, el Frente Popular, gana las elecciones. Esto, para los sectores más conservadores, es la confirmación de todas sus amenazas. La tensión sube. En julio, asesinan al líder monárquico José Calvo Sotelo. Y esa fue la chispa, o al menos el pretexto, que usaron un grupo de militares para iniciar, solo unos días después, un golpe de Estado que empezó en el norte de África.
Y aquí viene el punto de inflexión, que es absolutamente crucial. El golpe de Estado no triunfa en todo el país, fracasa en ciudades clave como Madrid o Barcelona y en las principales zonas industriales. ¿El resultado? España queda literalmente partida en dos, y lo que se había planeado como una toma de poder rápida y contundente se convierte en el inicio de una larguísima y sangrienta guerra civil. Claro, un conflicto de esta magnitud no tardó en llamar la atención del resto del mundo. De hecho, muy pronto dejó de ser solo un asunto interno español. Se convirtió en una especie de campo de batalla donde se enfrentaban las grandes ideologías del momento, el fascismo y el comunismo, que estaban a punto de chocar en la Segunda Guerra Mundial. Porque los dos bandos no lucharon solos, ni mucho menos. Por un lado, el gobierno legítimo de la República recibió ayuda de la Unión Soviética y también de miles de voluntarios de todo el mundo, las famosas brigadas internacionales. Y en el otro lado, el bando nacional, el de los militares sublevados, contó desde el primer momento con un apoyo militar masivo y decisivo de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini. Y las democracias, como Francia o Reino Unido, pues optaron por la no intervención, por la neutralidad. El bando republicano, además, tenía un problema enorme. Luchaba contra sí mismo. Dentro de sus propias filas había socialistas, comunistas, anarquistas, y todos tenían ideas muy diferentes, a menudo irreconciliables, sobre cómo hacer la guerra y sobre todo sobre qué España querían después. Esta división interna tan profunda, sumada a la desorganización militar y a la escasez de suministros, acabó siendo una debilidad fatal. Mientras tanto, en el bando contrario, pasaba justo lo opuesto. El general Francisco Franco consiguió unificar a todas las fuerzas sublevadas bajo su mando único y personal. Impuso una dictadura militar férrea en los territorios que iba conquistando. Y esa unidad de mando, esa falta de divisiones, fue una ventaja decisiva. Y así, después de casi 3 años de una guerra con un coste humano y material absolutamente terrible, la superioridad militar del bando nacional era ya incontestable. El 1 de abril de 1939, las últimas tropas republicanas se rindieron. Ese mismo día, Franco declaró el fin de la guerra. El sueño de la República se había terminado. Pero el legado de esta guerra va mucho más allá de nuestras fronteras. España se convirtió, tristemente, en una especie de campo de pruebas. Fue un laboratorio donde Alemania e Italia ensayaron las tácticas militares y las armas que usarían solo unos meses después en la Segunda Guerra Mundial. Fue, en muchos sentidos, el preludio de la devastación que estaba a punto de caer sobre toda Europa. Y terminamos con una pregunta, que quizá es la gran lección que nos deja esta historia. ¿Qué pasa cuando el sueño de reforma de una nación es más grande que su capacidad para llegar a acuerdos? La historia de la Segunda República Española nos deja una enseñanza bastante dura, que el impulso por el cambio, por muy necesario que sea, necesita diálogo y consenso para no acabar rompiéndose. Es una lección trágica sobre cómo las divisiones internas, cuando no se superan, pueden llegar a destruir incluso los proyectos más llenos de esperanza.